Neuma, rodar. Este tema que vamos a, como os dije ayer, como el último día vimos que terminaríamos, vimos que el Espíritu Santo era algo más que una simple sensación, sino que realmente tenía intelecto, voluntad, emoción, según la palabra de Dios, según la Biblia, ¿no? Veíamos cómo aparecía en diferentes partes, no sabemos muy bien, no tenemos un misterio, en el fondo no sabemos muy bien cómo ocurre, pero Dios de alguna manera está ahí. Y lo digo porque vamos a ver que el Espíritu Santo es algo mucho más importante de lo que nos parece. De hecho, sin Él nada tiene sentido. Él es el que nos hace sentir, más allá del sentimiento, porque todo puede ser emocionante, ¿no? Un buen concierto, una buena predicación, un buen libro, te puede poner los pelos de punta y dices, qué bien, pero el Espíritu Santo que aparece en la Escritura, y nos basamos en la Biblia, es el que vemos que es bastante más inteligente y coherente de lo que nos parece, ¿de acuerdo? Entonces, veíamos todas estas acciones que intercedía, que inspiraba, que tenía inteligencia, que incluso podía ser entristecido por nosotros, que hablaba, que separaba, que envía, que dirige, más allá de lo que el hombre pueda interpretar, ¿no? El Señor me ha dicho, o ve allí, más allá de lo fenomenológico de todo esto, lo realmente importante es que el Espíritu Santo está aquí como un neuma para nosotros, es decir, una herramienta para nosotros. Mirad, ¿por qué digo esto? Cuando nuestro buen Jesús es asesinado, si no me oís, decidme, porque igual estoy hablando y estoy cortado. Escuchamos. Entonces, mirad, ¿por qué me impacta tanto esto? Un hombre como Jesús, realmente en aquel momento, bueno, es un gran maestro, pero quien es importante es Herodes, Caifás, la cúpula. Ellos son en el fondo un grupito, y en concreto su líder, Jesús, no es tan importante en ese momento. Pero la Biblia dijo en Isaías, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ese Jesús que en ese momento, digamos, no es tan importante, se ha convertido hoy realmente en alguien que atrae, que realmente atrae. ¿Por qué? Por el Espíritu. Y esto lo dicen las fuentes judías y las fuentes cristianas. Los enemigos propios de Jesús admiten su existencia. Pero a donde yo quiero ir con esto simplemente es, sobre todo, a esta parte, ¿no? Para conectarla con el Espíritu, para conectarla con lo que teníamos que terminar, ¿de acuerdo? Del Espíritu. Mirad, aquí, cuando Nicodemo, sabéis que se convirtió después de dudar mucho, tenemos un gran hombre frente al sistema y confuso, y Jesús lo impactó, ¿no? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Cuando pasa el tiempo, Nicodemo habló en el libro de José Pallés, en el libro, mirad que tengo aquí, en el libro de José Pallés, La Pasión del Redentor, tenemos el discurso de Nicodemo. Es decir, lo que dijo Nicodemo, que por el Espíritu fue convertido, dijo esto: el Sanedrín no ha procedido conforme a la ley, ni conforme a lo que enseña la inverata costumbre del pueblo y de las escuelas donde sois maestros. Se ha faltado a la publicidad exigida para evitar alucinaciones en el caso de Jesús de Nazaret. La Biblia nos habla de Nicodemo, ¿verdad? Pero también la historia, esto es un fragmento de la historia. Él siguió impactado por Jesús y dijo, oye, hemos matado a un inocente, esto está mal. No hemos seguido las leyes. Un día hablaremos de todas las infracciones que hubo. Pero ahora lo que realmente me interesa sobre todo es el aspecto espiritual, ¿vale? Vamos a quitar el dibujo. El aspecto espiritual, es decir, su pasión. En el Evangelio de Mateo dice, mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. ¿Creéis que entendían lo que estaba diciendo Jesús? Cuando acudimos realmente al Espíritu,
al neuma, Él nos hace entender cosas inexplicables, como que mi Dios va a morir. Pero fijaos cómo muere. La crucifixión de Cicerón es un invento persa. Mirad cómo eran las cruces, el patibulum, el stipes, ¿vale? Y la cruz completa. Esto es terrible para cualquier hombre. Mirad cómo se halló un hueso calcáneo de un crucificado atravesado por un clavo. ¿Veis? Esto se encontró, ¿vale? Se encontró. Es una prueba de que la crucifixión existe y como era en el siglo I. A partir del hallazgo de un hueso de un pie atravesado por un clavo, podemos dibujar el modo como tuvo lugar la crucifixión de este hombre de la misma época de Jesús. Los clavos de las manos están en las muñecas y mientras que los pies están clavados, ¿vale? Lateralmente. Esto prácticamente es como sería, ¿veis? ¿Veis aquí, digamos, cómo sería el transporte de la cruz? El patíbulo estaría esperándole a Jesús, ¿de acuerdo? Y ahí tendríamos el símbolo escrito de Pilatos, rey de los judíos, etcétera. ¿Vale? Vamos a verlo aquí. Sí. Es que esto quiero borrarlo. Bueno, y aquí veis cómo probablemente en la respiración fallece por esa asfixia, ¿veis? No de esta manera, sino probablemente así. ¿Por qué creéis que hicieron este invento? ¿Veis que los pies están recogidos hacia arriba? Antes las crucifixiones así. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué hicieron esto en las crucifixiones? ¿Sí? ¿Alguien lo sabe? Mirad cómo era. Para crucificar a alguien que no era un elemento sangriento, ¿vale? La crucifixión no era muy sangrienta porque era una profesión. Había que utilizar las terminaciones nerviosas para causar el mayor daño posible, pero no era sangrienta. La flagelación sí. Aquí es como, fijaos el dolor tan inmenso, porque el crucificador, por decirlo de alguna manera, buscaba exactamente las terminaciones nerviosas. Pero mirad, y con esto terminamos para conectar el espíritu. Mirad por qué elevan en la crucifixión los pies. Esto es terrible, mirad. Durante los tiempos de los crucificados eran atacados por alimañas, quienes devoraban sus extremidades inferiores. Con el tiempo, en un acto de misericordia, por decirlo de alguna manera, esas cruces fueron hechas más altas. Los médicos forenses dicen que el cuerpo humano en esta situación sufre una asfixia gradual y para obtener aire, el crucificado debía levantarse a la fuerza sobre los clavos que al mismo tiempo desgarraban la carne y los nervios del antebrazo. Y elevaron las cruces para que no les comieran los pájaros las extremidades inferiores. Terrible. Pero observad que en ese esfuerzo último por hablar Jesús dice palabras para nosotros. Dice palabras de vida eterna. ¿Quién es Jesús en ese momento? Un líder, un maestro maravilloso. Pero ¿cómo tiene tanto impacto? ¿Cómo puede ser palabras de vida eterna un crucificado que es una humillación? Por el Espíritu. Porque el neuma, nuestro Espíritu, está acompañándonos para darle sentido a lo que Jesús hizo y vivió. En Getsemaní se produce una angustia, una ansiedad, la hematosis, suda sangre, la presión es tremenda, la angustia. Es flagelado, aparte de encarcelado en un tubo, que era la cárcel de ese momento, y sufre un shock hipovolémico, ¿de acuerdo? Es decir, sufre unas convulsiones que le llegan a la transfisión y la asfixia, que es finalmente como muere realmente en el Calvario, asfixiado, ¿no? Ese vino y esa mirra que le dan, esa lanza, recordáis, de 1,8 metros, y sobre todo la esquelocopia, que son contracciones isquémicas, ¿no? Esto es la razón médica de su muerte por asfixia y luego también lo que son las infecciones de los insectos en ese momento. O sea, es terrible. Lo que sufre Jesús es terrible. Pero mirad que cuando nosotros vivamos el otro día
Aquí, recordáis que el Espíritu hablaba, que el Espíritu enseñaba, que el Paracletos, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Señor, el Espíritu de la vida, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios. La Biblia está plagada, ahora Mariluz va a leer alguno de estos textos, plagada de demostraciones que se conectan con el acto cruel, la ignominia de un hombre crucificado que debió quedar allí y ya está. Nadie se acuerda de Hércules, de Alejandro Magno, o se acuerda y punto. Pero Jesús sigue cautivando la vida de muchas personas cada segundo. Te entregues a Él o no. Y no podría ser sin la ayuda del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu eterno, que es el Espíritu de gracia. Se ha malinterpretado esta palabra, pero es más que una palabra, es fundamental. Vamos a leer, por ejemplo, Mari, ¿puedes leer, por favor, Juan 16, 13, ¿vale? Juan 16, 13. Un texto, como veis, importante en lo que estamos diciendo, para una fe madura, una fe coherente, una fe sencilla y seria, ¿sí? Dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias. Efectivamente, y así ha sido. Ese acto ahora nos conmueve. Y no es simplemente por la compasión de un hombre, que no es un hombre, que es el mismo Dios, muriendo crucificado por nosotros. El Espíritu nos hace entender la verdad. Mira, un mundo de confusión como este en todo. Un mundo en el que la verdad la necesitamos. Un mundo en el que estamos dormidos. Las iglesias ni siquiera aparecen. Nosotros mismos ni nos creemos nuestras propias esperanzas. La única solución a nuestra vida está en el Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar a toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad de mi vida? ¿Y cuál es la verdad que necesito ahora mismo? Es el Espíritu Santo. Jesús, pleroma de la humanidad, plenitud de la humanidad, es crucificado. Y el Espíritu da vida a ese acto de amor cruel. Es decir, sin Él estamos absolutamente perdidos. Y a lo largo de la historia ha dirigido a la Iglesia, ha concedido dones, se ha ocupado de nosotros, nos ha llevado a la santificación, pero nosotros no hemos respondido, lo hemos entristecido al Espíritu. Mirad en el deseado de todas las gentes, una maravilla de pasaje, ¿no? El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente ¿por qué? Por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Es decir, todo el sentido del mundo, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres realidades distintas e iguales, misteriosas pero reales. Dan sentido a la divinidad. Es un Dios de orden, no es un Dios de sentimientos. También Jesús fue bautizado y mientras oraba, el cielo se abrió. Es decir, es un elemento importante en su vida, porque cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, Jesús era consciente de su muerte, pero era humano y tenía miedo. Sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. ¿Dónde está esto? Mariluz, ¿veis? Amós capítulo 8, versículo 9. ¿Veis? Es decir, Marcos es muy listo. Coge el libro de Amós y como quiere hacerse famoso y ganar mucho dinero e ir a Tele5 y Deluxe, dice, bueno, Amós escribió esto, pues voy a hacer lo mismo yo. Y así
me hago famoso. Es falso. Ninguno de estos autores se conocían. No existía el copia-pega famoso de hoy. No puedes hacer eso. Realmente, mirad lo que ocurre en Amós, que estamos hablando de 500 años antes de Jesús. Es exactamente lo que pasa con la muerte de Jesús. ¿Por qué el Señor nos da estas señales? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que creamos. No nos deja en el aire. Lo que pasa es que a nosotros todavía nos cuesta. Mirad, os dejo aquí un documento histórico de Flejón, ¿vale? En el 4º año, dice un documento histórico. En el 4º año, sin embargo, de la Olimpiada de 202, un eclipse de sol pasó, una mayor y más excelente que las estrellas se veían en el cielo, y un terremoto en Bitinia, que Bitinia es una zona de Judea, derribó muchos edificios de la ciudad de Nicea. 13, libro citado en la traducción de Jerónimo, Crónica de Eusebio. Es decir, no es un asunto religioso de alguien que cree o no cree. Es un asunto histórico real. El Espíritu Santo está ahí. Y si somos capaces de comprender que Jesús mismo vive esta realidad, yo creo que estas cosas esto nos puede ayudar. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nos muestra un ejemplo de los muchos en la vida de Jesús, para que realmente el neumático de nuestra vida, lo que nos hace rodar, sea una realidad. No quiero extenderme más porque doy paso ya a todos vosotros. Mientras comparto con vosotros esto, siento cosas. No es relevante porque no soy una persona fría en ese sentido y no tendría peso, credibilidad, porque me siento eso con un poema, con una frase o con casi cualquier cosa. Pero hay una diferencia, estáis vosotros y no es un sentimiento. Yo me he cansado mucho de llorar y de sentirme bien, mal, regular o azul. Estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de algo que necesita la Iglesia, que está perdida, que necesita las familias, que da igual destrozadas o no, que los necesitamos, que dé sentido a nuestra vida. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que llegue a nuestro corazón y nos guíe ¿a dónde? A la verdad. Porque me da la sensación que pues aquí todo, el Señor sí, pero al final va a venir, no sé, esta creencia, ¿qué es esto? No, puede venir, ha avisado que va a venir, llevamos 2000 años y no viene. Sí, cuéntame, pues ahora Iglesia, qué rollo, qué pereza ahora. Me da la sensación que no somos conscientes del sacrificio de Cristo, pero no para entristecernos, sino para que confiemos en ese Espíritu. No es que le entrego a una emoción algo o a una energía, es una realidad cósmica de una dimensión inalcanzable e inconcebible para nosotros, pero que está ahí, en el bautismo de Jesús, en su formación, en su educación, en su muerte, en su resurrección, en sus seguidores y ahora en nosotros. Ahora, ¿podemos darle la espalda? Claro. Él es poderoso al final. La gente que ha abierto su corazón y ha permitido que el Espíritu entre, van a ser poderosos, de alguna manera. Esto ha ocurrido en la historia. Gente fenestrada, abandonada, que no era nadie, tenían el Espíritu de Dios y cambiaron el mundo. Esto es así. El gran despertar primero y el gran despertar segundo. Así que, si os parece bien, vamos a abrir el debate. Os doy muchas gracias por vuestra paciencia y vamos ya a dar paso a los comentarios, sugerencias, ideas. Por favor, hablamos ahora todos, etcétera. Debbie ha venido nuevo, que le damos la bienvenida. Y bueno, vamos a ver qué opiniones tenéis por ahí. Venga, Mariluz. Dice cuando decía Lucas 3:22, en la versión Dios habla hoy. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido.
Eso fue ahí en la misma cruz. Si aquellas personas que estaban escuchando eso, estaban viendo esa paloma de forma visible sobre el mismo Jesús, dudaban después, vamos, minutos después, ¿cómo no vamos a dudar nosotros? Sí, cierto, muy bien, es una gran aportación. ¿Cómo no vamos a dudar nosotros? Pero en la duda está el Espíritu. Lo que no va a estar el Espíritu es forzándonos. ¿Cuántas veces nos ha avisado? Dice, claro, el texto es poderoso y ellos mismos, Jesús, hemos leído, el Hijo del Hombre va a ser entregado y lo van a matar. Y vosotros os vais a escandalizar de mí. ¿Qué dices, Jesús? Por favor. Cuando es apresado, ya Pedro se vuelve loco, Judas, todos, absolutamente todos, huyeron. Os escandalizaréis de mí esta noche. Del dicho al hecho hay un trecho. Entonces, lo que Rubén dice es que vieron a Dios mismo y a los 2 segundos dudaron. ¿Qué os parece? ¿Nos pasa a nosotros lo mismo? Pero nosotros no vemos a Dios en forma de paloma. Entonces, ¿por qué creemos en Él? ¿Son necesarias las pruebas? ¿A dónde nos conduce la aportación de Rubén? ¿Qué nos enseña? Mirad, esto es muy interesante porque al final yo entiendo que la salvación, la relación es totalmente individual, pero que hay una estructura y que tenemos que formar parte de ella. Y es una estructura inteligente y sobre todo amorosa. Es decir, Dios no te va a dejar, no te va a abandonar. Tu familia te va a abandonar, puede. Tu iglesia te puede abandonar. Tú mismo te puedes abandonar en la duda. Pero Él no te va a abandonar. Y ojo, es poderoso. Esto es lo que tenemos que creer. Mi vida es un infierno y no me va a sacar de aquí porque mira, no hay. Y no lo vemos, vemos todo oscuro, no vemos salidas. Bueno, el Señor, ¿creéis que es poderoso para mostrarnos una salida si somos humildes? Da igual lo que hayamos hecho. Y esto es fundamental, porque si nos fijamos, todo está conectado. A Rubén le gusta mucho esto en la ciencia, en el cosmos, pero es cierto en nuestras manos, en nuestra estructura. O sea que yo pienso que realmente aquí tenemos una respuesta a nuestras oraciones, porque yo sé que ahí estáis escuchando y pensando, ¿no? Es decir, pero al final le damos prioridad. Cada viernes a las 10 horas de España nos reunimos vía virtual en esta plataforma y experimentamos grandes momentos de gran sensibilidad, de gran raciocinio, porque en el fondo lo que intentamos es ser iglesia. Cada viernes, no importa de la denominación que seas, de la creencia, en el momento en el que te encuentras, nos reunimos personas de muy diferente cultura y que están viviendo diferentes momentos y diferentes situaciones, con el fin de ser iglesia. El Señor Jesús dijo que donde 2 o más se reunieran en su nombre, ahí estaría Él. Si quieres ver a Jesús, sentir a Jesús, o sencillamente, ¿qué puede decir la palabra de Dios hoy? ¿Cómo puede ayudarme la palabra de Dios a mí hoy? Bien, ven a nuestra iglesia, ven a este momento virtual que es maravilloso y prueba, verás que te vas a sentir mejor que en casa, porque este es otro hogar. A veces se dice, ven como en casa, pero si mi casa es horrible, espero que no sea como en casa. Todos estamos sufriendo y por eso te damos la bienvenida, porque ese sufrimiento compartido y sobre todo la escucha en la palabra de Dios va a dar sus frutos. Así que bienvenido a las 10 horas cada viernes, hora de España, vía Zoom. Solicita tu invitación.
Hola, mi nombre es Lorena Aristimuño, soy miembro del equipo de Adicciones y Ayuda y queremos invitarte a que formes parte de nuestro programa llamado Sin Mirar Atrás, en el cual se hablarán temas como por ejemplo las adicciones a las sustancias y las adicciones comportamentales. A partir de los domingos a las 11 a.m. hora de Colombia y 6 p.m. hora española. Desde ya estás más que invitado y por favor no te lo pierdas, te va a gustar. Muchas gracias.